Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Tal día como hoy, hace 20 años, se paró el mundo. Todos recordamos lo que hicimos ese jueves. Yo vivía muy cerquita de las vías y a las 8 estaba en ellas. Os sitúo en mi día para que sepáis que lo siento cercano, cerca pero lejos de lo que sintieron los que sufrieron pérdidas o heridos. Yo recuerdo contarlo lo mejor que supe en el Hoy por Hoy y después irme al hospital de campaña que se improvisó en lo que iba a ser la joya deportiva del barrio a ayudar. A un polideportivo que tendría una piscina y canchas de básquet. Tras 2 horas dentro, me recuerdo en el último rincón de la pista llorando sin comprender nada. Ahora allí se juega al baloncesto. 20 años después, nado en la piscina delante de la que se ayudaba con mantas, agua y dejando móviles. Piscina que hubiéramos llenado con nuestras lágrimas. Ha pasado tiempo, pero ni el tiempo lo cura todo, ni en días así todo el consuelo que les enviamos es suficiente. Desde aquí, el abrazo a los que lo pasan mal, desde lo incomprensible que me sigue resultando lo que vivimos y contamos aquel 11M. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena Ser, hasta las 4 os vamos a contar lo que creemos que es noticia este lunes en el deporte. Nos podéis oír de mil maneras, así que gracias por hacerlo como sea, en nombre del equipazo que hace este Ser Deportivos, con Sonia Luz, José Antonio Duro y Luis Quintana en la producción, y Elena Sánchez y José María Sendra como cracks de la técnica. Semana de Champions y Liga Europa, que desemboca en un sorteo de competiciones europeas en Champions, lista de Luis de la Fuente, y un Atlético de Madrid-Barça de Liga como guinda. Así que vamos a estar entretenidos, pero mucho. Por eso es bueno ir de cabeza a la portada de este Ser Deportivos, en donde vamos a empezar por la imagen de la semana, que es la que no se va a dar. La de Ben Abraín en la selección española de fútbol. El jugador del Madrid ha elegido Marruecos en vez de España, por lo que él nota desinterés de Luis de la Fuente, que ha hablado de ello esta mañana. Antón Meana, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Esta mañana cara a cara con Luis de la Fuente en un acto de la agencia F con la UAX. Le ha preguntado Luis Villarejo por el tema del día y considera Luis de la Fuente que no podía tener ningún tipo de beneficio Brahim con respecto al resto de jugadores de la selección española. A la hora de ser un jugador seleccionado hay 3 máximas. 1, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. 2, que quiera hacerlo. Y 3, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones. ¿Ha hablado con él o le ha llamado? O algo? No he hablado con él. Yo convoco o no convoco, pero seguramente he sido el seleccionador que más le ha seleccionado. Sub-19, sub-21, absoluta. Es decir, que yo le tengo un aprecio y un valor y le deseo todo lo mejor, pero que cada uno es libre de tomar las decisiones que tome y total y absoluto respeto. Y nosotros también. Y luego más de Brahim en la barra libre. Ahora voy al protagonista del día, que no es Brahim, es el hombre que mañana se la juega, Xavi Hernández, porque él ha puesto fecha de caducidad a su puesto en el Barça, pero si mañana cae contra el Nápoles en octavos de la Champions, podría incluso caducar antes. Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro, no. Mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Estamos entre los 16. Mañana es para hacer un paso adelante y estar entre los 8, pero sin miedo a nada. No hay problema. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Demasiado tiempo, por cierto. La otra noticia de ese partido es que el Nápoles tiene un aliciente extra para el choque que se traduce en millones de euros por ganar. Adrián Alves, muy buenas tardes. Hola Paco Josi, según publica hoy el Corriere dello Sport en Italia, el presidente del Nápoles les ha prometido a los jugadores que si se clasifican para el Mundial de Clubes de 2025 tendrán 10 millones de euros de prima. A los italianos les bastaría con sumar 2 victorias para lograr el objetivo y el vestuario se repartiría estos 10 millones de euros. Para el Barça también hay mucho en juego en lo económico mañana, porque en caso de clasificarse el club ingresaría 10,6 millones de euros y es fundamental conseguirlo porque el club tiene presupuestado llegar a los cuartos de final. En caso de caer mañana, en el Barça calculan que se dejarían de ingresar unos 15 millones de euros, contando estos 10 que te da la UEFA más 5 del ticketing de Montjuic. Mucho dinero en juego. La frase es la de un deportista feliz, no por ganar, sino por volver a estar en la pelea por hacerlo. Este es Marc Márquez, que el año pasado era noticia por sus caídas en el Mundial de MotoGP y nada más empezarlo es noticia por pelear de nuevo por un podio. Me he divertido, cuando estás luchando por esas 5 primeras posiciones, que es lo que dije en la rueda de prensa del jueves, el fin de semana es otro, te diviertes, te cansas menos, estás luchando por las posiciones de adelante, te sientes competitivo y es lo que me he sentido hoy. He podido tener siempre
el podio cerca, no lo hemos conseguido, pero ya estás ahí cerca, ya respiras otro ambiente y bueno, creo que hemos hecho un fin de semana sólido, que era lo que buscábamos. La felicidad de estar en la lucha tras estar en el fango es casi como ganar, y se nota en el tono. Y una más, ayer en un partido de baloncesto de ACB se cayó un foco desde lo alto de la cancha. La providencia quiso que pasara en un tiempo muerto y aunque rozó a las animadoras, nadie resultara herido. Fue en Vitoria. Javier Lecuona, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Faltaban 49 segundos para terminar el Baskonia-Barcelona. Tiempo muerto y se cae un foco de iluminación cerca del grupo de baile. Imagínate si en la cancha hay 10 jugadores y 3 árbitros. El foco, 9 kilos, cayó desde 15 metros. 2 inspecciones, una ayer mismo y otra esta mañana. El Baskonia rompe el contrato con la empresa navarra y activa acciones legales. Parece que el movimiento del propio foco desaflojó la garra. Roberto Alonso es de la empresa RD2 Eventos, que se ha encargado hasta este verano y durante 5 años de la iluminación del Buesa. Conoce la instalación de sobra, 9 kilos y 15 metros, calcula. Yo por las imágenes que he visto, 8 o 9 piezas sí que se soltaron. Podría haber sido hasta fatal. A mí me parece primero muy grave y luego que hubo una suerte enorme para que esto hoy lo podamos contar tan así. Y a lo mejor en redes de protección, si hay cosas colgadas en una cancha, es algo que deberíamos pensar. Y ahora recuerdo y seguimos, que tenemos tarea. Son las 3:06, estáis en Ser Deportivos, vamos al lío ya. Poder ver Movistar Plus sin importar con quién tengas el móvil o internet se merece un mamma mía. Y poder ver mañana el Barça-Nápoles en Movistar Plus, seas del operador que seas, por 14 euros al mes, se merece un mamma mía, qué partido. Y además un estreno de cine al día, series, documentales, música. Suscríbete, seas del operador que seas, por 14 euros al mes en movistarplus.es. Vamos a abrir con Champions, que mañana juega el Barça contra el Nápoles después de dejar a los italianos vivos en la ida, y con Xavi hablando de reacción tras su anuncio de dejarlo, pero que si pierde lo mismo, el que le deja al club es él. Más novedades, más de Xavi. Adri, te escuchamos. Pues un Xavi, Paco, que de momento no piensa en que le puedan destituir mañana si no se clasifica y no gana el partido frente al Nápoles. Dice que él mañana no es el protagonista, que lo importante es el club y el equipo, y que no está pensando en esta posible situación. De hecho, el mensaje del entrenador del Barça hoy, Paco, ha sido de optimismo, un mensaje positivo, y hablando sobre todo de ilusión y de competir. Ferran Torres no se ha recuperado a tiempo, no llega al partido. Mañana Xavi va a dar la convocatoria y veremos si recibe el alta Marcos Alonso. Un Xavi que espera que Montjuic sea una olla a presión, que mañana se parezca al Camp Nou, ha dicho, y sigue viendo muy igualado este partido frente al Nápoles. Yo diría que no hay favoritos, Está al 50%, sí que el peso de la afición diría que nos da un poco más de favoritismo, ¿no? Mañana la afición tiene que animar, tiene que estar con el equipo. Nosotros nos vamos a dejar la piel para pasar a cuartos de final, ¿no? Tienen que entender que mañana tiene que ser una olla a presión esto. Lo van a entender seguro. El Nápoles en 15 días ha cambiado lo suyo y no ha perdido ni un solo partido desde su empate con el Barça. Luis Quintana, buenas tardes. Buenas tardes, Paco José. Ha ganado 2 y ha empatado otros 2. No pudo pasar del 1-1 ni contra el Cagliari ni en el último contra el Torino, pero sí que logró ganar a la Juventus y meterle un 1-6 al Sassuolo. Además llegan enchufadas sus 2 estrellas, Osimhen y Kvaratskhelia, 7 goles entre ambos desde el empate contra el Barça, y en los últimos 4 partidos el conjunto dirigido por Calzón ha encajado 4 goles y ha metido 10, por lo que el Barça se encontrará un Nápoles mejorado con respecto al partido de la ida. Así que mañana desde las 9 cita en Montjuic y en Carrusel desde las 8:30. Pasado cita en el Metropolitano con un Atleti en el peor tramo de la temporada, viniendo de caer en Liga contra alguien que no ganaba desde septiembre. Pedro Fullana, buenas tardes. Buenas tardes, sí, fue un golpe duro por la derrota y por la imagen que dio el equipo, pero todos coinciden en el vestuario que el miércoles va a ser completamente diferente. Será en casa, con un estadio entregado y unos jugadores que saben que se juegan mucho. Algunos dicen que se juegan la temporada. Las miradas puestas en Griezmann, va a ser titular. De hecho, ya ha vuelto a entrenar con normalidad con el grupo y Simeone la ha puesto en el ensayo general junto a Morata en la delantera. Y además 2 novedades en el centro del campo: la entrada de Llorente junto a Koke y a De Paul para que entre Molina en el carril derecho, y en defensa Savic por Paulista. Ya está recuperado Pablo Barrios, solo tendrá las bajas de Jiménez y de Lemar. Y enfrente el miércoles un Inter que va como un tiro hacia el título en Italia y es líder de la Serie A con un agujero sobre el segundo que es un boquete, Luis. Sí, le saca 16 puntos al Milan, que segundo, tiene la Liga prácticamente en el bolsillo, ha ganado absolutamente todo desde el partido de ida. Su última victoria fue este sábado contra el Bolonia, además con unas cifras en ataque y en defensa que asustan, porque el equipo de Inzaghi en los últimos 4 partidos de Liga ha metido 11 goles y tan solo ha encajado 1, que fue contra el Genoa, así que el Inter
Inter, que llega como un avión para la vuelta en el Metropolitano. Si nos gustan los retos, esta semana tenemos 2 de los bonitos, la verdad. La Champions se nos viene encima ya mismo en cuanto acabe la resaca de una liga que aún tiene partido por jugar y cosas que contar. El Madrid, en la Liga, mantiene la diferencia con sus perseguidores y es líder tras una victoria holgada ante el Celta con Rüdiger, Güler, Vinicius, fuera de Brahim como protagonistas. Javier Hernández, muy buenas. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Con un Vinicius espectacular en lo deportivo. Cuando coge el balón siempre pasa algo, aporta mucho al Real Madrid. Lo peor de Vinicius, todo lo conocemos, esas peleas estériles con los rivales. Un Luka Modric que cuando juega, cuando lo pone Carlo Ancelotti, sigue siendo un jugador diferencial. Ayer se llevó un merecido homenaje del público que coreó su nombre. No seguirá, es una pena. Se mira el carnet de identidad y no su fútbol, que tiene mucho todavía el croata Luka Modric. Güler, que marcó su golito y no lo celebró. Anda confuso el futbolista turco, que marcará muchos, pero que tiene que ir creciendo poco a poco. Y por último, Brahim. No sé cómo Luis de la Fuente puede saber sus condiciones y exigencias si no le ha llamado. Brahim, que se marcha con Marruecos y que se lo pierde España de cara a la próxima Eurocopa, al futuro y quién sabe si el siguiente Mundial. Brahim al margen, el Madrid es muy líder y el Girona pinta muy a Champions tras volver a la senda de la victoria el fin de Nil Solá. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Pues así es, con una actuación espectacular de Savinho, que ya lleva 8 goles y 7 asistencias. El Girona, que despeja dudas en casa, en Montilivi, donde solo ha perdido un partido a lo largo de toda la temporada, mantiene este más 9 respecto al Athletic Club para una plaza por la Champions. Y atención, porque buenas noticias, Víctor Siankov, que se retiró por unos problemas en la rodilla, es duda como mucho para jugar el sábado ante el Getafe. Nos alegremos de que solo sea duda. Y hablando de Champions, a ella se asoma un Athletic en una racha tremenda durante este último mes que le ha llevado a una final de Copa y hasta a tiro de la 4ª plaza de la Liga. Íñigo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Sí es la que está buscando. Ahora mismo está a tan solo 2 puntos del Atlético de Madrid. 53 tienen los de Valverde, 55 los del Cholo Simeone. Es verdad que el calendario es complicado. Hay 2 salidas realmente difíciles. Una precisamente al Metropolitano y otra para concluir la temporada prácticamente en el Santiago Bernabéu. Y luego lo que decías, ese hándicap de la Copa el 6 de abril. Veremos cómo afronta el equipo y sobre todo Valverde, qué jugadores utiliza según se vaya acercando ese día. Eso sí, a día de hoy no renuncian a nada, habla el Chingurri Valverde. Nadie renuncia a nada, nosotros estamos ahí, ahora estamos a 2 puntos de la Champions y bueno, tenemos luego el próximo partido. Nosotros no renunciamos absolutamente a nada, sabiendo que evidentemente tenemos una vista puesta en el que va adelante y tenemos una vista puesta en el que nos persigue. Y ya que estamos en ese tono, cierro el fútbol del domingo con otro en buen momento liguero, el Villarreal, que tras el tropiezo en Marsella se tomó revancha cerrando la noche ayer en el Villamarín con victoria. Xavi Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas, así es. El Villarreal se resarció de su derrota en Marsella ganando 2-3 al Betis en un campo en el que, recuerdo, este año solo había conseguido ganar el FC Barcelona. Necesitaba un triunfo de este calibre el Villarreal para recuperar la moral echada por tierra en Marsella y lo consiguió, aunque en la tónica habitual, sufriendo un mundo atrás y aprovechando, eso sí, su pegada arriba. Con este triunfo el Villarreal suma 8 partidos sin conocer la derrota, está 8 puntos de Europa y lo más importante, recupera la fe para tratar de levantar una eliminatoria europea de octavos perdida claramente en la ida. De momento el primer paso está dado, había que levantarse y se ha hecho en el Benito Villamarín. Tengo más fútbol, viene ya. Se calienta el proceso electoral para el sillón de presidente de la Federación. Las voces críticas con el papel de Rocha empiezan a hacer público su descontento, Antón Meana. Escucha bien esto, Javier Lozano dice que Rocha, en cuanto se sentó en la sillita de la reina, se imantó con el personaje anterior, seguramente imbuido y aconsejado por la guardia pretoriana que velaba por protegerlo y que no quiere perder sus privilegios. La ley, la reputación y el sentido común es lo de menos. También apunta Javier Lozano que está claro que la semilla del mal que sembró el rubialismo y que pervive y dirige todavía es infecciosa y produce metástasis. Y ojo, según Javier Lozano, haciendo magia, un presidente de la gestora sí puede obrar el milagro de convertir el agua en vino. Es decir, pasar de cobrar únicamente dietas a recibir un sueldo de 675.000 euros como si fuera presidente de la Federación cuando solo es presidente de la gestora. Se desatan las hostilidades. De 0 a 10, el palo es de 12. Que no se nos pase que el día trae un partido que cierra la jornada de primera, un derbi andaluz, que en los Juegos del Mediterráneo va a enfrentar a Almería y Sevilla. Rafa Góngora, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco Jo. El Almería buscará la primera victoria de temporada en la jornada 28. Garitano. No estamos metidos de momento en la pelea y
por lo que es la salvación, y lo que tenemos que intentar es acercarnos cuanto antes para poder seguir con vida, ¿no? El lateral Bruno Langa es baja por sanción y Lucas Romero está ok después del golpe que sufrió en Balaídos. En el Sevilla, Jesús Nava ha superado el 15 de tobillo y ha entrado en la convocatoria. 9 de la noche, pita de Burgos Bengoechea con Prieto Iglesias en el VAR. Eso en primera. En la segunda, la noticia está en Zaragoza, en donde pinta que se puede repetir la operación retorno interna después de la destitución del técnico hoy. Juan Carlos Lluvero, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Víctor Fernández, otra vez al rescate. La situación no es tan grave como en 2018, pero acude a la llamada del club para frenar la caída libre del equipo, que se ha llevado por delante a Julio Velázquez, como se llevó a Fran Escribá, y de paso, bueno, pues empezar a poner las bases del proyecto 24-25, en el que el entrenador zaragozano tendrá mucho que decir. Mañana dirige su primer entrenamiento, redebutará el domingo en la Romareda contra el Español, será su cuarta etapa en el banquillo. Y ojo al dato que decía que él será 33 años y 7 días después de dirigir por primera vez al Zaragoza. Me quedo el dato. En fútbol internacional hemos tenido un Liverpool-Manchester City de lo más chulo, con el Arsenal como beneficiario. Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. El último cara a cara entre Klopp y Guardiola en la Premier fue todo cuanto podíamos esperar y desear en el duelo entre dos de los tres aspirantes al título liguero. El City inauguró el marcador gracias a una genialidad de Kevin De Bruyne, pero los Reds fueron mejores y tras empatar desde los 11 metros tuvieron en las botas de Luis Díaz las mejores ocasiones para llevarse la victoria. Finalmente, como bien decías, el 1-1 beneficia al Arsenal, que actualmente lidera la Premier con 64 puntos, los mismos que el Liverpool y uno más que el City. Eso sí, fue un partidazo no exento de polémica. Fue penalti al 100%, encontrarán algún tipo de explicación, dijo Jürgen Klopp en rueda de prensa tras el partido. Y es que el colegiado no revisó un plantillazo de Doku en el pecho de McAllister en el minuto 98. Mañana le pregunto a Ito. Y cierro con una buena noticia, el regreso de Alexia Putellas en el Barça en medio de otra goleada azulgrana. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La 2 veces Balón de Oro volvió ante la Real Sociedad con gol incluido, aunque para goles en clave culé, los 4 de Salma Parayuelo. 1-7 ganó el Barça a la Real Sociedad. El Real Madrid se impuso 0-1 al Sevilla, gol de Olga Carmona en su regreso a casa y en su partido 100 con el equipo blanco. Pincharon Levante y Madrid Club de Fútbol Femenino en casa contra Athletic y Eibar, y los dos por el mismo resultado, 1-2. Eso le da esperanzas al Atlético, que derrotó 1-0 al Sporting y sigue cerca de la Champions. Por abajo, el Granada sale del descenso tras ganar al Levante Las Planas. Entra el Betis, que empató a 2 en su visita al Valencia. También empataron Villarreal y Granadilla. Al Polideportivo. Ha comenzado el Mundial de Motociclismo hablando español. Victoria en Moto 3 de David Alonso, en Moto 2 de Alonso López y en MotoGP Jorge Martín, el mejor tercero. Quería intentar esa segunda posición porque cada punto cuenta, ¿no? Pero bueno, lo he intentado hasta el final. No estoy pudiendo pilotar como me gustaría, la verdad. Me he tenido que conformar, pero bueno, igualmente muy contento. Hemos sacado bastantes puntos este fin de semana después de la victoria de ayer, así que nada, contento porque hoy esperaba una carrera peor. Excelente actuación española en las motos en Qatar. Buena la de Alonso en la segunda carrera del año de Fórmula 1. Jesús Balseiro, buenas tardes. Muy buenas, Paco Jo. Quinto puesto de Alonso en Arabia Saudí, que está muy bien porque el Aston Martin no da para mucho más. Victoria de Verstappen, seguido de Pérez y Leclerc. El Red Bull sigue imbatible en la pista, pero el equipo sigue descompuesto fuera por las tensiones entre los Verstappen y Christian Horner. Una semana de descanso ahora en la Fórmula 1 antes de viajar a Australia, donde se espera que llegue Carlos Sainz, si va todo bien y se recupera de esa operación de apendicitis. En tenis, Alcaraz está ya en 16avos de final de Indian Wells. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes. Hola, Paco Jo. Carlos Alcaraz ya está en 16avos de final de Indian Wells. Ganó en un muy buen partido a Auger por 6-2 y 6-3. La verdad es que no le dejó ni respirar en todo el partido, no le dio ninguna opción y avanza a otra ronda en la que se va a ver con el húngaro Maros San, un jugador que promete, que está jugando bien y que desde luego va a llegar bastante lejos, así que tendrá que esmerarse si quiere ganarle. Y en la ACB, la marca ya la frontera con las 10 últimas jornadas tras los partidos del finde, con la derrota del Barça como principal noticia. Marta Casas, buenas tardes. Hola, Paco Jo, muy buenas. Sí, cayó el equipo blaugrana en el Buesa a manos del Baskonia, que se queda una del playoff con un estelar Marcus Howard. Los de Grimau son terceros, 16 victorias, las mismas que el Gran Canaria, que venció al Casademont Zaragoza. Del resto, ni Real Madrid ni Unicaja fallaron ante el Club Baloncesto Canarias y el Lugo. Este fin de semana se van a encontrar en el Carpena, una victoria de diferencia entre ambos. Y por abajo, apuros para Obradoiro, respira Granada y sonríe el Thunder Palencia tras ganar Andorra y ponerse con 5 victorias a una de la salvación. Damos la hora y seguimos. Son las 3:20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos. Oigo rugir de fondo y no son los motores. Tras un fin de muy de motos y coches, los que rugen son las gargantas de los opinadores de la barra libre, que tienen una semana de mucha tralla y un fin de con tanto más. Va a pasar lo de que el Madrid y el Atleti van a comentarse bastante durante los próximos minutos, así que 2 datos de los otros 2 de fútbol de primera. El primero
El del Rayo, que lleva casi una decena de partidos sin ganar y el gol es un desastre. Se pedía un delantero que no llegó y así les luce el pelo al equipo de la franja. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, muy buenas. Los datos tremendos. Una victoria de los últimos 18 ligueros. En el derbi del 2 de enero ante el Getafe del Metropolitano, ese es el último partido que ganó. Son 9 puntos de los últimos 54. El equipo es el peor de la segunda vuelta, por debajo incluso de Granada y Almería, y con un partido más que ambos. También es el menos goleador y desde la llegada de Íñigo Pérez, 2 puntos de 12, cuanto menos para estar preocupado. Y en el Getafe, lo de no hay peor cuña que la de la misma madera, se lo mostró el Valencia al equipo azulón, o uno de los preferidos de Bordalás a Bordalás, Duro. Es el segundo gol que le hace al Geta el getafense Hugo Duro, canterano del club en Mestalla. Al Getafe ya firmó uno el año pasado, otro más este ejercicio, este fin de semana. Perdió el Geta 1-0 sin demasiada celebración Hugo Duro, y ya que estamos con las rachas, tampoco está el Getafe demasiado sobrado de victorias últimamente. Justo hoy, hace un mes que ganó al Celta el último partido. Los azulones, que se quedan ahí en tierra de nadie, tienen 35 puntos. Y 2 de básquet, de 2 entrenadores que están dolidos con razón. Chus Mateo en el Madrid, que tiene al equipo líder de la Liga, líder de la Euroliga, ha ganado la Supercopa, ha ganado la Copa, y hay gente tras la mata esperando un tropiezo para una crítica feroz. Particularmente no lo entiendo, pero cada uno es libre de opinar. Yo siempre he dicho, no, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo lo único por lo que peleo todo el año, desde el principio hasta el final, es porque eso nunca pueda llegar a mi vestuario. Así que eso es lo único que me preocupa. Que haya ruido fuera, depende de quién lo diga. La opinión de ciertos ámbitos, sinceramente, es que me da exactamente lo mismo. Voy a seguir teniendo a mi familia a mi lado y a mis jugadores a mi lado. No sabe la suerte que tiene el Madrid aún de tener un entrenador así. Y está tardando mucho la directiva en ofrecerle un contrato acorde con su mérito. Mucho. Y eso tiene un problema, la inseguridad que da el grupo el no saber si va a comentar el proyecto Chus en el futuro. Un proyecto que también tiene curro con 7 jugadores que terminan. Están muy perezosos en los despachos del Real Madrid de baloncesto y la pereza no es precisamente una virtud. Mayor el enfado del entrenador del Estu. Este es Pedro Rivero, que fue expulsado en el partido decisivo de la temporada de Lev ante el Leima Coruña, donde se jugaban el ser primero, poder ascender, tener opciones de ascender de manera directa. El Estu perdió en Galicia, pero perdió de una forma que Pedro no recordaba haberlo hecho jamás. Creo que no lo he hecho bien. Es la primera vez que me expulsan desde que soy entrenador, por protestar de más, pero no he sido capaz de entender los 20 tiros libres del último cuarto, ni los tiros de 3 en un lado, falta y el otro no. No he sido capaz de eso y al final, bueno, pues he protestado más enérgicamente de lo que debía. Expulsión con mensaje. Si queréis dejarle mensajes a Iturralde, 680 50 50 80, podéis dejarle vuestras preguntas sobre la jornada que va a responder en este Ser Deportivo. Repito número, que suelo ir a toda mecha, 680 50 50 80, y mañana Iturralde responde. Y ahora la barra libre. Hoy empiezo hoy 22, porque voy a robarles unos minutos al final con una historia del día. Antonio Romero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes a todos. Barcelona, Jordi Martí, buenas tardes. Buenas tardes. A mi derecha, Miguel Martín Talavera, en los estudios centrales de la cadena SER. Hola, Tala. Como tiene que ser. Muy buenas tardes, Paco Jo, y ratificar punto por punto lo que has dicho de Chus Mateo. Me parece completamente injusto que a la primera curva, con 2 o 3 derrotas, 3 en este caso consecutivas, contra 3 grandes equipos de la Euroliga, se mate a un entrenador que tiene líder en todas las competiciones a su equipo, jugando muy bien durante muchos meses al baloncesto y con los 2 títulos en juego primeros en el Zurón, que son la Supercopa y la Copa. Un gran entrenador, Chus Mateo. Resaludo a Antón Meana, que sigue por ahí, ¿verdad, Antón? Aquí sigo, muy buenas. Brahim, la Champions del Atleti y el Barça, la Liga del Madrid, sorteo Champions, la lista de España, la Liga que acaba esta semana en un Atleti-Barça. Tenéis plancha, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, hombre, yo creo que un poco lo de Brahim es la noticia un poco del día. Creo que se le está dando demasiado bombo a algo que es más sencillo de entender. Es evidente que no es una prioridad para Luis de la Fuente ni para la Federación, y es evidente que el chaval quería ser imprescindible. No ha habido manera de encontrarse en un término medio porque Brahim quiere algo que la Federación y este seleccionador no le pueden dar. A partir de ahí, yo sí tengo varias cosas. Venga. Una, la Federación sigue insistiendo en que Brahim estaba en la prelista y el Real Madrid lo sabía. Repito, la Federación sigue insistiendo en que Brahim estaba en la prelista y el Real Madrid lo sabía. Ayer contó Herráez que el Madrid no lo sabía. En el canalla de Meana y de Sique, que al Madrid no había llegado a la prelista. Mi información es que había llegado porque la Federación la había mandado. Es decir, que aquí nadie cuenta del todo la verdad
Me parece que es un marrón que no se tiene que comer solo Luis de la Fuente, que para mí hoy ha estado imperial, independientemente de que te pueda gustar o no que Brahim juegue con España. Pero creo que Luis de la Fuente ha estado en sus declaraciones imperial, y luego creo que, como casi siempre Paco Jo, el resumen de la historia suele ser sencilla. Y es que Brahim para Luis de la Fuente no es imprescindible. Y también es sencillo el resumen que para Brahim la selección española de fútbol no es su prioridad. Él, porque no va a ser imprescindible. No, pero prefiere irse con Marruecos. Yo es que no concibo lo de tener dos selecciones. Yo a Brahim siempre le escuché. Bueno, pero hay que ser justo, Meana. Pero un momento, pero hay que ser justo. Para Lenormand. Tiene 23 años. No, pero hay que ser justo. Para Lenormand, la selección española tampoco era imprescindible. Claro, pero por supuesto. Francia no le llamaba, y él sí era imprescindible. Y él sí era imprescindible para la federación, y la federación le dijo: ¿te quieres venir conmigo? Y Lenormand se vino. Pero sí, a mí solo me sorprende que Brahim no espere a España. Claro, es que a lo mejor echan joven. a Luis de la Fuente en junio. Podría haberle esperado perfectamente. No sé, a mí me sorprende. Y sobre todo porque tendrá a lo mejor para dentro de esos meses o la próxima temporada, o cuando lo creyera oportuno, como dice Meana, Luis de la Fuente, a lo mejor tenía más minutos, era más imprescindible y nos había enseñado más cosas. La realidad es que al final se está haciendo un caso de un futbolista que es suplentísimo o muy suplente para su... No, suplentísimo es mentira. Para su entrenador. Bueno, no, bueno, quitar el suplentísimo, da igual. No, pero es que has empezado mal. Es suplente para su entrenador. Es suplente para su entrenador. En el día de hora H no juega. El otro día contra el Leipzig, que te jugaba en los cuartos de final de Liga de Campeones, 0 minutos. Y al final, un jugador que en Milán no se quedó ni se estabilizó. Que el City... vuelves a... No, perdóname. Pero, no, perdona que te rectifique, ¿no? Déjame terminar. Déjame terminar. Sí, pero es que hay que contar las cosas como son. El Milán puso los huevos en toda la cesta. No, al principio. Luego yo vi las eliminatorias, Vale. De Liga de Campeones. Bueno, el Milán se quería quedar. El Milán se quiso quedar con el futbolista y el Real Madrid lo refrescó. Se quería quedar un precio. Claro, el Real Madrid no iba a hacer fichajes y estaba el tema Hazard tal cual. Y vino, todos. Y vino porque. Bueno, pero vino sin ser. Pero el Milán quería a Brahim, donde era estrella. Vino sin ser. No. Fue estrella al principio, luego ya no. Bueno, vale, de hecho, cogió a otros futbolistas. Y prefirió venir aquí y traer un futbolista que el entrenador no lo quiere, o no le gusta, o no lo pone. El City medio lo regaló en su día. No, porque quiero decir, de algo sabrá de talento Guardiola y no lo quiso en su equipo. Que es malísimo. Sí, no es malísimo. O sea, que tú quieres llevar el debate, parece, es muy malo, Brahim. Pero a ti no, para nada. A mí me parece un buen futbolista, pero ¿a ti te parece normal el debate que se ha montado casi un tema nacional por un futbolista que no ha sido imprescindible en ningún equipo? No, es que una cosa es decir si te parece normal o no el debate. A mí el pollo me parece... A mí el pollo... Déjame y te contesto. A mí el pollo me parece exagerado. Claro, pues y otra cosa es faltar a la verdad. Llamar a Brahim suplentísimo es mentira. Bueno, suplentísimo, y decir que no fue un tío imprescindible en el Milán. Lucas Vázquez es suplentísimo. Mucho más suplente que Brahim esta temporada. Pero es suplente, no es titular. No, pero tú has dicho suplentísimo. Bueno, da igual, suplentísimo o suplente o un poquito suplente. A ver, ahora voy contigo, no es titular. ¿Te queda más claro así? No es titular para Ancelotti. No es titular para Ancelotti. Entonces, que se esté montando y solo porque hay una razón. Porque como pasa con las convocatorias de la selección siempre, si el Real Madrid está por medio, siempre pasan estos pollos. Vale. Para lo bueno y para lo malo, claro. Jordi, Madrid, claro. A ver, tercer que te doy la palabra. No, es que los compañeros tienen mucha más información que yo en este asunto. Voy a hacer una encuesta, por cierto, cuando termine Jordi de hablar. Pero creo que aquí hay una cosa que es el derecho a decidir. Y el señor Brahim está en todo su derecho a decidir dónde quiere jugar. Y él ha escogido Marruecos. No, ha elegido Marruecos porque la selección española no lo quería. Porque Luis de la Fuente no le aseguraba que le iba a llamar. Esa es la realidad. Que es diferente a no quererle, ¿eh? Bueno, pero entonces tú eres joven. No, pues seleccionador no lo quería, porque si no lo hubiera llamado. No, eso no es verdad. Perdona. Yo le he escuchado al seleccionador decir que le había convocado en la sub-19, en la sub-21. En todas las inferiores. En la absoluta. Ahora acaba de decir Antonio, si no lo he entendido mal, que estaba en la prelista. No, me has entendido bien. Y que la Federación Española de Fútbol ha mandado la prelista al Real Madrid. Y el Real Madrid lo niega. Pero entonces la prelista hay 40, Jordi, pero mejor no iba. Bueno, pero oye, el jugador tiene todo el derecho a decidir y ha optado por Marruecos. Oye, pues aquí paz y después gloria. ¿Qué tantas vueltas damos? Sinceramente no lo acabo de entender. Y antes de la encuesta, y entonces, Jordi, según tu planteamiento, Jordi, entonces ¿por qué se le pega a Luis de la Fuente por no haber llevado a Brahim?
Pero yo no lo comprendo, pero si el seleccionador... claro, es lo que no entiendo. Si el seleccionador lo ha tenido en cuenta para la sub-19, para la sub-21, como dice Paco Jo, en todas las categorías inferiores, e incluso estaba incluido en la prelista, no se puede aporrear al seleccionador y tampoco al chaval. Ha ejercido su derecho a decidir, Paco Jo, que lo tenemos todos, para jugar o estar en la emisora o en el equipo... Mira que me cuesta a mí estar de acuerdo con Jordi Martí, pero tengo que venir un lunes a estar de acuerdo con Jordi Martí. Pero algo me pasa. Tampoco tiene... y hay que respetar su postura. Por supuesto. Y una cosa, Paco Jo, antes de la encuesta. Admitimos en este juego periodístico, lo admitimos casi todo, y hoy la imagen de la Federación Española de Fútbol ha sido Luis de la Fuente. En la Federación Española de Fútbol está en un momento de transición, el presidente no habla, el director de fútbol no habla. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un director de fútbol que era Fernando Hierro, cuando hemos ganado todo, y yo estoy seguro que este caso con Fernando Hierro, de director de fútbol, se hubiera tratado de una manera diferente. Yo también lo creo. Todo el respeto para Albert Luque, que es un tipo fantástico, pero hoy no puede ser que la imagen de la Federación Española de Fútbol y los palos vayan para Luis de la Fuente. Aquí hay gente que está por encima de él y que trabajan muchos en la Federación Española de Fútbol y tienen que explicar lo que te filtran o lo que te dicen fuera de antena. Tienen que decir la realidad de este caso para evitar los palos que se está llevando Luis de la Fuente. Pero otra cosa, también estaría bien que conociéramos la versión del futbolista. Yo acabo de decir que Brahim percibe desinterés. ¿Qué desinterés percibe? Pues pregunto. Pues te lo ha dicho Luis de la Fuente. Que no lo han convocado. Que no lo ha convocado y que no le ha llamado. Pero que no le ha llamado porque, por esto te digo que aquí la virtud o el encuentro está en el término medio. No le ha llamado porque no es ni Lamine Yamal, al que llamaron desde la Federación, y era imprescindible para la Federación Española de Fútbol, ni es Lenormand, por el que se montó un pollo nacional para nacionalizarle porque era imprescindible para la Federación. Brahim no es imprescindible para la Federación, lo ha notado así y ha elegido Marruecos. Punto y final. Pero Jordi cierra un poco la puerta así como de golpe, como que no pasa nada. Yo a lo mejor soy un poco romántico y aquí Romero siempre lleva la bandera de la selección y dice que la selección interesa cuando otros miran por otro lado. A mí sí me parece importante que no quede así como así manchado el nombre de la selección española. O sea, yo creo que Brahim tampoco puede presionar a la Federación Española para que le convoquen. Claro. ¿Quién es Brahim para presionar a la Federación? Por eso hoy Luis de la Fuente le pega un palo público a Brahim y a su entorno. Pero es que es natural. Perdona, el tema es que si Brahim elige a la selección de Marruecos, ya está. Si no Brahim tiene por qué excusarse. Si Brahim elige a Marruecos no pasa nada. Pero si Brahim elige a Marruecos diciendo que elijo Marruecos porque la Federación Española de Fútbol a la que he exigido unas cosas no me llama, no es lo mismo. Estoy contigo. No es lo mismo la libertad de decidir que la libertad de presionar y luego decidir. Creo que el orden es importante. Tú tienes que tomar tus decisiones por tu propia voluntad, tu propia convicción y en ningún caso escudarte en un tercero para justificar tu decisión. Señor Brahim, usted ha decidido y tiene su derecho a jugar con Marruecos. Y no busque excusas, ni subterfugios, ni nos hable de falta de interés, ni de nada. Esta es la lección que usted ha hecho. Sí, pero mira, Jordi, esto me lo explicó hace muchos años a mí Taifún, uno que jugó en la Real Sociedad, que le dije yo a Taifún, tú eres como Ozil, que sois turco-alemanes, solo que uno juega con Alemania y otro con Turquía. Y dice, claro, pero es que Ozil le llamó a Alemania, a mí no me llamó a Alemania. Dice, yo no tuve que elegir nada, yo juego con Turquía porque Alemania no me llamó. Aquí Brahim, él estaba presionando a la Federación Española para que le llamara. Desde hace 2 semanas está diciendo que Marruecos está detrás, que la llamó el seleccionador. Claro, y la Federación había una presión latente. Bueno, su entorno, Romero. Su entorno llama y lo cuenta y presiona y habla. Pero que hay que ser justos, él no ha dicho nada. Vale, un segundo, pero que si lo dice tu padre en tu nombre y tú no le corriges, eres tú. Lo has dicho tú. Vale. Claro. Si es tu padre en tu nombre, eres tú. Pero no pasa nada. Si yo solo digo que Brahim juegue con quien quiera, pero que yo lo que no me gusta como periodista que siga la selección española es que se manche el nombre de la selección como si estuvieran haciendo algo mal. No le quieren convocar ahora mismo. No le quieren convocar ahora mismo, que yo creo que el viernes iba a ir. Creo que tal y como está ahora mismo la nómina de delanteros, creo que el viernes iba a ir. Y de hecho creo que si no recibe una notificación por escrito, lo mejor que debería hacer Luis de la Fuente es convocarle el viernes. Y que ahí Brahim decida, convocado por los dos. Creo que lo mejor para la selección española... Ese tema ya lo puedes descartar. Vale, está descartado, pero creo que si miráramos lo mejor para la selección española es que le convoque. Y que él elija, sin presiones. Estás convocado, como ibas a estar. Ahora usted puede jugar con quien quiera. Pero que no dejen a la Federación Española y a la selección como que están dejando tirado al chaval. Cuando no le convocan porque va Dani Olmo, titular el otro día... Porque va un futbolista que le gustan más porque va Lamine Yamal. Es que Lamine Yamal, a la edad de Lamine Yamal, Brahim no jugaba
ni con Guardiola ni con Zidane. Bueno, pero no vamos a... Pero para defender la postura del seleccionador nacional, no hay que tirar por tierra la calidad del chaval. El chaval es muy bueno. Y vale, sería pero no para es tan mí, bueno. para mí, no es tan bueno como los que lleva Luis de la Fuente. Seguro, no es tan bueno como no es tan bueno, no, claro. que no le gustan tanto como los de Luis de la Fuente. Por lo perfecto. tanto, para él no es tan bueno. Pero que es un futbolista aprovechable para la selección española, yo no tengo ninguna duda. Ahora, Luis de la Fuente tiene su derecho a elegir y ha elegido. Y mi encuesta era esa. Es decir, a gusto personal, voy a hacer una pausa, porque hoy tengo que hacer la pausa un poquito antes. Voy a decir dos cosas. Primero, lo que ha dicho Romero de las portavocías es una cosa que se está dando en el fútbol en general. Todos delegan en el entrenador. Y es la imagen de todos. Y eso es un error, porque al final entre comillas, solo se come el marrón de la portavocía el entrenador. Pero aquí, Paco Jo, hay un matiz. Una de las dos partes miente. Sí, evidente. Y convendría que a la gente le explicaran quién miente, porque el Madrid filtra que eso no es verdad y la Federación Española de Fútbol, en conversación con la cadena SER hace 3 minutos antes de probar para la barra libre, vuelve a reconfirmar 100% seguro que esa prelista está enviada y recibida por el Real Madrid. Por eso sería importante escuchar a las dos partes. Y luego, a gusto periodístico, si vosotros fuerais el seleccionador nacional, ¿os llevaríais a Brahim a la selección? Es decir, ¿le convocaríais por tercera vez para ya hacerlo de una manera oficial español y que no tuviera nadie la posibilidad de quitároslo? Pregunto, a gusto periodista, a gusto en una lista de 25, en una lista de 25 ahora, sin duda. Yo también. ¿Tú, Tala? Yo sí, no me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo lo que no. ¿Podrías no trabarte? No trabarme. No me he trabado en el segundo. He tirado el freno de mano porque iba a reflexionar. No me lo llevaría y te voy a explicar por qué. Porque si al final el seleccionador que acaba de renovar Luis de la Fuente y a Luis de la Fuente no le llena el ojo, ¿qué vamos a tener? Otro caso como el de Munir, que fue un día para que no pudiera. No, pero es que no te han preguntado eso. O sea, pregunto por no te han preguntado eso. Yo no me lo llevaría. Tú no, vale. ¿Y Antón, tú? Yo le llevaría, el viernes le llevaría. Pero no sé si le llevaría a la Eurocopa. Claro. Pero el viernes, para los siguientes partidos, sí le llevaría. Ya, sí. pero llevándole el viernes bloqueas ya la posibilidad de que nadie le lleve. Y si no vuelves a contar con él, ¿qué pasa? Que se queda ya sin jugar en una selección que puede jugar con la de Marruecos, como le pasó a Munir, que luego tuvo que acogerse a esa regla en la que podía dar marcha atrás. Por eso, entonces el seleccionador no le llena el ojo. Futbolísticamente, ¿para qué lo vas a llamar? Vale, Brahim es el nombre del día, a las 3:37. Tengo más nombres del día. Tenemos 9 minutos más de barra libre aproximadamente, que tenemos una historia de cierre que va sobre el 11M que creo que la gente le va a molar escuchar. Yo, Paco Jo, perdona, si me permites 10 segundos antes de cambiar de liebre. Dale. Realmente lo que nuestros oyentes escuchan es que para la Federación hay un futbolista que sí está en la perlista y para el Real Madrid ese futbolista no está en la prelista. Oye, esto no es razonable. No está en la prelista, no. El Madrid dice que no ha recibido esa prelista, que es diferente. Exacto. Sí. Vale. Y el jugador sí que lo ha recibido, digo por lo que contó ayer Herrera. Sí, que una cosa, efectivamente, una cosa es lo que cuenta el Real Madrid, otra cosa es lo que cuenta la Federación. Pero el jugador sí que ha recibido esa prelista. En la Federación dice, el jugador no la tiene que recibir, la recibe el club. Claro, pero ¿qué habrá pasado ahí? Porque esto es un cartero... A ver, volvamos a Correos. Esto no es un poco raro, sinceramente. Pero eso es lo de menos, Jordi. Bueno, es lo de menos, pues vale. Ahora ya poco esas prelistas por carta ya no van. Vale, ya hay que buscar en los mails y yo creo que sería más fácil de encontrar. O en la bandeja de enviados o en la de recibidos. Vamos un poquito al Cholo, ¿no? Sí, vamos al Atleti, ¿no? Que es el que... al Atleti y al Barça, que juegan los dos en la Champions y luego entre sí. Fíjate en su obsesión. Él va directamente al Cholo porque al final... Si es que al final aquí la gente es muy fácil de coger y absolutamente previsible. Yo voy al Atlético de Madrid. Tú eres imprevisible. Yo creo... No, hombre, desde luego en estos temas sí, porque es que tú directamente... Tú fíjate tú dónde vas. Venga, vamos a la imprevisibilidad. Si no te parece... Lo del partido del sábado, lo del partido del sábado es sonrojante, es lamentable. Como muchos otros sábados fuera del Metropolitano. No, los veo todos. No tiene nada que ver. Hazme caso. ¿Cuánto hace que no gana el Atleti fuera de casa? Hazme caso, no tiene nada que ver. Pues tira tú. Si quieres tirar tú o me dejas terminar. ¿Cuánto hace que el Atleti no gana terminar una frase? Venga, terminamos y luego seguimos. Lo del sábado es sonrojante, es indefendible, es bochornoso. Responsabilidad absoluta de entrenador y de futbolistas y es incalificable. Y yo entiendo que la gente del Atlético de Madrid esté con el bajón de cara al miércoles porque estás muy ilusionado. Yo creo que según vayan pasando las horas, ya me imagino, ya lo he palpado, que ya la gente se va a ir ilusionando, pero es inadmisible e impresentable hacer un partido como el del otro día. Sobre todo porque tú sabías que el Cádiz se jugaba la vida. Tú sabías que el Cádiz pondrá el fútbol que tenga o que deje de tener.
pero por lo menos va a ir con intensidad, las va a ir ganas las va a poner. Totalmente. Entonces tú no puedes aparecer en una puesta en escena absolutamente lamentable como la del otro día. Y la semana pasada yo fui 3 veces al entrenamiento del Atlético de Madrid. Y por suerte podemos ver los entrenamientos o percibirlos o escucharlos. Entonces, todo lo que se preparó de intensidad, se paraba el entrenamiento, se decía, esto es lo que va a pasar el domingo, van a apretar esto, tal, y luego llega y haces una puesta en escena. Evidentemente que el entrenador es responsable para lo bueno y para lo malo. Pero la puesta en escena en el césped, lo que hicieron los futbolistas, para mí es impresentable. Venga, Ronda. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo una temporada calamitosa, está haciendo una temporada lamentable, está jugando con fuego, porque es verdad que la final de la Copa del Rey puede distraer al Athletic Club de Bilbao, pero las sensaciones es que ahora mismo le puede meter mano el Athletic Club de Bilbao en la pelea por la 4ª plaza, y creo, y voy a mi punto de partida desde hace bastante tiempo con el Atlético de Madrid, que la responsabilidad fundamental es la falta de exigencia y de autocrítica que tiene este club. El mensaje de hay que quedar cuartos se ha quedado muy atrás. Ves jugar al Girona contra Osasuna el otro día, marca el primero, va por el segundo, le puede salir mal, regular o peor, pero siempre tiene la idea de ir a ganar. Y en el Atlético de Madrid da la sensación que la idea es quedar cuarto. Y cuando tu idea, déjame terminar, que yo te he dejado y te has puesto muy torero. Y te has puesto muy torero. No me has dejado, me has interrumpido. Y cuando el te quiero sacar del error. Y cuando el mensaje desde el inicio de la temporada es, si quedamos entre los 4 primeros, la temporada está salvada, eso al final se tiene que notar en partidos como el del otro día, que es lamentable en Cádiz. Mira, y abro a Meana y a Jordi. Siempre viene de los madridistas, o porque no se sienta ninguno ofendido en esta barra libre. Yo soy periodista y trabajo en la cadena SER. O los que estén cerca de la información del Real Madrid, siempre es lo mismo. Es ridículo, es absolutamente ridículo decir que este entrenador, que yo llevo 12 años cerca de la información del Atlético de Madrid con este entrenador, no quiere ganar y quiere ser cuarto. Yo no he dicho eso, he dicho falta de autocrítica en el club, que incluye al entrenador. Eso es ridículo. Y llevamos varias semanas, que hay de una derrota del Cholo Simeone, que mucha gente hace el ridículo. Ni el entrenador quiere quedar cuarto, por cierto, no lo ha hecho nunca, ha quedado como mínimo tercero, ni quiere quedar cuarto, ni su objetivo de partida a principio de temporada, ni él, ni el de su futbolista, ni el del club, es quedar cuarto. Otra cosa es que para el crecimiento sostenido del club, la Liga de Campeones sea casi una exigencia. Pero es ridículo pensar el mantra cada vez que hay una derrota del Atlético de Madrid de la exigencia y que se quiere ser cuarto. Eso es mentira. Este equipo quiere salir campeón y este equipo, y sobre todo el entrenador, es ganador y quiere ganar cosas. Otra cosa es que no lo consiga, pero de punto de partida es ridículo. Y esto siempre te lo dice la gente ridículo es el partido del sábado. Madridista, eso sí que es ridículo. o cerca del entorno del Real Madrid. Y es ridículo. Voy al Barça, que juega mañana, Jordi, contra un Nápoles que tiene 10 kilos de prima de su presidente por pasar eliminatoria. O sea, sí, para lo del 2025, ¿no? Que es el auténtico premio a lo que aspiran tantos y tantos equipos europeos, también el Barça. Oye, yo creo que hoy Xavi ha estado bien. Le he visto con una energía positiva, le he visto hablar de ilusión y le he visto hablar de oportunidad. Y arengar a las masas, ¿eh? Arengar a las masas, pero de oportunidad. La oportunidad es magnífica. El Barça hace 4 años que no accede a cuartos de final. Cuidado, 4 años que no accede a cuartos de final. Cuartos de final, Paco Jos, lo que está presupuestado. Ahí están en juego 15 millones más el ticketing que vaya prosperando. Que son 20 kilos. Que son 20 kilos. Por lo tanto, mañana todo el mundo espera del Barça un paso al frente. Está en deuda con una afición que está dolida por tantas eliminaciones prematuras en la Champions. Y a partir de ahí, tratar de confeccionar un 11 con todas garantías a pesar de las bajas. Porque futbolistas como Gundogan, como Christensen, como Sergio Roberto, como Araujo, como Íñigo, como Cubarsí, tienen que ser suficientes para plantar cara y vencer. Pero tú dirías, Jordi, que el objetivo de salida en principio de temporada del Barcelona era pasar de cuartos, o es intentar ir a por la Liga de Campeones por muy difícil que fuera. El objetivo es competir por todos los títulos y siendo consciente que en relación a un City, a un Real Pero económicamente Madrid, se necesita por lo menos llegar a esos cuartos. Que totalmente. ¿Sí o no? Pues ya está. Pues yo en 20 segundos, Paco Jo, a mí me parece que con la fotografía que hemos visto del Barça este año, sería sorprendente que eliminara al Nápoles. Creo que la imagen del viernes no fue buena. Creo que el Barça no está jugando bien en Montjuic. A mí el Nápoles contra el Madrid me gustó en la fase de grupos. Es verdad que ha cambiado de entrenador, tiene una prima, no es un Nápoles bueno, no es el Nápoles que ganó la Liga el año pasado. Está mejor que hace 15 días. Sí, va un poco mejor, sí, eso dice Bruno. Pero para mí sería sorprendente. O sea, si mañana el Barça se mete en la siguiente ronda, pero para mí ¿cómo va a ser? Para mí es sorprendente. Para mí no es favorito. El Barcelona tiene mejores jugadores,
tiene mejores jugadores, mejor plantilla y un resultado aceptable del partido. Creo que no tiene ni mejor entrenador, ni mejor plantilla, ni está bien jugando. Da igual que vaya el Mallorca, Osasuna, el Deportivo Alavés, todo el mundo le pasa por encima. Todo el mundo le pasa por encima. Me parece realmente noticioso, lo digo de verdad, si el Barcelona alcanza los cuartos de final. Aparte de noticioso, me parecería que Xavi se podría dar con un canto, lo he dicho en el corte que ha puesto Paco Jo, conseguir llegar a estar entre los 8 mejores, creo que ha dicho 4 temporadas después. 4, ¿no? Sí, 4. Eso lo dice Xavi porque eso lo dice Xavi para curarse en salud. Pero el Barcelona, repito, el mejor equipo que el Nápoles, tiene mejores jugadores que el Nápoles, tiene, para mí, mejor entrenador que el Nápoles y un resultado aceptable del partido de ida. Podemos decir ahora, brevemente, te puede eliminar el Nápoles, vale. Entre todos los miembros de esta barra libre, ¿quién queremos o quién creemos que va a pasar? Yo quiero que pasen todos los equipos españoles. ¿Pero qué crees? ¿A ti te pasa lo mismo? ¿Qué crees? Yo creo que va a pasar el Barcelona. Yo creo que va a pasar el Barcelona. Solo el Barcelona. ¿Y tú, Jordi? No, digo de esta eliminatoria. Ya. ¿Y tú, Jordi? No, te digo de las dos, de las españolas. A mí me gustaría que pasara el Atlético de Madrid. ¿Qué crees que va a pasar? Me gustaría que pasara el Atlético de Madrid y creo que va a palmar el Atlético de Madrid. Vale, o sea que tú crees que solo va a pasar el Barça. Yo creo que va a pasar el Atlético de Madrid. Si no te importa, que ya está. No, digo de los dos partidos que quedan, hombre, y la Real no va a pasar, lo sabemos. De martes y miércoles. ¿Tú crees que solo el Barça? Atlético de Madrid y Nápoles, creo que van a pasar. Quiero que pasen los dos españoles, pero creo que van a pasar el Nápoles y el Atlético de Madrid. ¿Y tú, Jordi? Yo creo que pasarán los dos. Y lo que me gustaría es que tarde o temprano fuera eliminado el Real Madrid. Vale, bueno, si aquí nadie se tapa. ¿Y tú, Talavera? No, sí que se tapan, sí. No, espera. Yo creo que nadie. ¿Quién se tapa? No se tapa nadie. Yo creo que van a pasar los dos. ¿Tú crees que van a pasar los dos? Sí. Yo creo que pasen todos los equipos españoles hasta que se tengan que enfrentar entre ellos, Jordi, para que te quede claro. Tú no, ¿verdad? Pues ya está. Cada uno elige su opción. Desde el día que empecé en el año. Y si fuera una final en Wembley entre dos equipos españoles sería cojonudo, porque yo trabajo para la cadena SER y sería la mejor noticia para el carrusel deportivo de la cadena SER. Hay que intentar ser sinceros. Viernes 12 de la mañana, no lo cierro yo. Viernes 12 de la mañana, sorteo de los cuartos de final, esté quien esté en la sintonía de la cadena SER. Ojalá esté entre un poquito más de autocrítica. Un abrazo, chicos. Otro fuerte, te escucho ahora. Venga, el tema de Vinicius queda para mañana. Para mañana. Un abrazo, chao. Adiós. Hasta mañana, pues. Hoy la recta final del programa tiene que ser distinta. Es el día que es 11M. Se cumplen 20 años del atentado que conmocionó Madrid, España, Europa y el mundo entero. 20 años que darían no para 20, sino para 20.000 historias. No es la primera vez que cerramos un lunes con este protagonista hablando de fútbol, porque el hombre que nos escucha es entrenador de fútbol profesional. Pero igual que yo no soy solo periodista deportivo, él no solo es entrenador de fútbol profesional ahora en el Cartagena. Hace 20 años, los dos, él y yo, estuvimos a pocos metros uno del otro sin saberlo. Y ambos haciendo cosas diferentes a las que hoy, 20 años después, hacemos. Julián Calero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto de especial es para usted el día de hoy? Pues, hombre, muchísimo, porque son 20 años de tragarte una bola tremenda, una desgracia absoluta, de intentarla digerir en 20 años y de 20 años después, contando todo esto, intentar soltarla, ¿no? Entonces, para mí es un día muy especial. Se nos murió mucha gente en los brazos, pero también ayudamos a mucha gente a sobrevivir y bueno, fue una desgracia absoluta que nos tocó de primera mano porque casualmente estábamos muy cerca de la estación de Atocha cuando dieron el aviso y llegamos los primeros, mis compañeros y yo, y mi compañero Paco y yo fuimos los que entramos los primeros a la estación y nos encontramos con el horror. Así que imagínate si es un día marcado en mi vida. Lo imagino totalmente. Julián era policía municipal aquel día. Yo decía al principio del programa que yo como periodista que estuvo allí no entendía nada, que me sobrepasaba todo. ¿Cómo es para un policía? Pues también es algo inexplicable, ¿no? Desde el momento que nos entra la entrada de la llamada de una explosión en Atocha, y según íbamos hacia allá y vemos la columna de humo, ya presagiábamos un atentado, ¿no? Estaba todavía la sociedad española muy introducida con el tema de ETA y ya nos estábamos imaginando lo peor, ¿no? Y cuando llegamos allí vimos a la gente
salir como zombies y el humo y la situación que había, y bajamos a la entreplanta de la estación de Atocha, y desde la entreplanta vimos los quejidos, el olor a goma, carne humana quemada. Pues era una sensación de intentar ayudar en todo lo que podíamos a los que se estaban quejando, a los que estaban pidiendo socorro, y entre medias de eso nos encontramos la segunda mochila, la mochila con la segunda bomba, la encontramos a nuestra izquierda, y bueno, tuvimos que avisar inmediatamente a los TEDAS, abandonamos ese lugar y dijimos a todo el mundo que por allí no se pasara. Pudo ser esa segunda bomba, ¿no? Todo un caos tremendo, y a partir de ahí llegaron muchos servicios de médicos, bomberos, policías nacionales, guardias civiles, de todo tipo de servicios de seguridad para intentar ayudar, y bueno, pues nos encontramos con una perspectiva en la que un policía trata de hacer lo que puede, pero no es médico, no es nada por el estilo. Entonces tratas de ayudar agarrándote a lo que puedes, ¿no? Lo que tu instinto te deja y lo que tu escasa formación ahí te deja ayudar. Julián, los que estuvimos allí no somos muy de hablar de este tema, pero has comentado alguna vez que fueron 5 horas como estar en una película de terror mal hecha. Sí, es curioso porque cuando ves una película mal hecha, ¿no? Pues de serie B, por decirlo de alguna forma, se nota mucho, ¿no? Como los efectos especiales malos y esas cosas. Bueno, pues así parecía, ¿no? Porque los cadáveres habían caído en forma dislocada, ¿no? Como cuando tiras un muñeca de trapo al suelo, que cae de forma antinatural al suelo, pues de esa manera, ¿no? Y aquello era surrealista. No quiero entrar en muchos detalles escabrosos, pero había pedazos de cuerpos por todos los lados y gente sin brazos, sin manos, en fin, amputados, gente quejándose, gente pues que estaba agonizando, ¿no? Incluso el doctor del SAMUR, al que nunca más volví a ver, y que agarré su desfibrilador para poderle ayudar y para sentirme útil, pues iba con él a todos los sitios y él me iba diciendo aprieta aquí, presiona allá. Y en algún momento me llegó a decir, le dije, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué hago con él? Acompáñale mientras muere, no puedes hacer otra cosa. O sea, un horror, pero también entre medias de ese horror salvamos mucha gente, sacamos mucha gente y ayudamos muchísimo, ¿no? A gente que luego sabemos que ha sobrevivido y que, bueno, a pesar de algunos tener evidentemente secuelas, pero siguen viviendo, ¿no? El problema son los 193 que no pudieron sin duda seguir viviendo y que además sus familias quedaron destrozadas, ¿no? Eso sí que es una tragedia brutal. No los que se fueron, que ya ellos no sintieron nada, sino los que dejaron aquí sabiendo que habían perdido a familiares muy directos, y que eso ya te deja un trauma para toda la vida. Han pasado 20 años. Vamos a la segunda parte de la entrevista. ¿Qué es Fútbol al Rescate? Pues Fútbol al Rescate es una biografía mía, pero no con la intención de contar mi vida, que no creo que sea lo suficientemente interesante como para hacerlo, ¿no? Pero sí que me han pasado muchas cosas de las que uno tiene que extraer valores, y la biografía va de muchas anécdotas desde que era niño hasta la actualidad, en las que el fútbol y la vida me ha ido dando mensajes, o nos va dando mensajes a través de las cosas que nos pasan, para generarnos valores, ¿no? Por ejemplo, este capítulo del 11M, de forma indirecta, me enseñó el valor de la solidaridad a la máxima expresión, porque así fue como toda la gente se comportó aquel día, el trabajo en equipo que hicimos y la responsabilidad, ¿no? Pues esos valores me los enseñó la vida, por desgracia, a través de este desastre, ¿no? Pero hay otros valores que nos va enseñando la vida a través de cosas que nos suceden y que no nos damos cuenta porque entramos en una vorágine de vida en la que vamos corriendo a todos los sitios y no nos damos cuenta, pero si te pones a pensarlo con tranquilidad, pues te va enseñando la vida cosas que las tienes, que te van formando como persona y que al final hacen que seas la persona que eres, para bien o para mal, pero eres la persona que eres, ¿no? Y va un poco por eso, una sucesión de valores que la vida nos va enseñando, en mi caso a través de mis vivencias, que tienen mucho que ver con anécdotas de fútbol, con situaciones muy peculiares que me han pasado en mi vida deportiva y personal. Evidentemente está estrechamente ligado con el fútbol, y el 11M fue un capítulo pues central de esa biografía o de ese libro. Tengo 30 segundos solo, pero tengo una personal. Recuerdo cómo acabó el 11M para mí hace 20 años, regresando a las vías para contar la fotografía horas después en el larguero. ¿Cómo acabó tu 11M hace 20 años?
Mi 11M acabó llegando a mi casa. Tenía 2 niños pequeños, Iván y Gema, y mi mujer Gema, que nos abrazamos porque ella sufrió mucho, porque durante mucho tiempo estuvo intentando localizarme, y como habían quitado la cobertura de toda Atocha, no era capaz de encontrarme, y pensaba que porque yo había pasado por el tren 30 segundos, o sea, 30 minutos, 45 minutos antes por Atocha, y pensaba que podía haberse sido víctima de los atentados, ¿no? Entonces nos abrazamos, y todo pasó por seguir viendo imágenes, consumiendo imágenes de ese momento constantemente por televisión, para luego no volver en 20 años ver ni una sola imagen, porque mi cabeza no me dejaba. Así acabó mi 11M. Julián, gracias. Es difícil un día así para la gente que lo vivió cerca, y gracias por ayudar y por el testimonio en este Ser Deportivos. Gracias a ti, porque creo que es importante que no olvidemos estas cosas, porque si olvidamos dejamos de ser humanos y no aprendemos. Entonces, no olvidar nada de lo que sucedió. Un abrazo muy grande. Para ti. Un abrazo. No olvidemos el privilegio que es la vida, y que no tengamos que recordarlo cuando recordemos el que algunos la perdieron. Hay que tratar de disfrutar, de ayudar y de acompañar siempre. Y que no se me pase dar las gracias a José Antonio Duro, que ha hecho posible esta entrevista. Y el abrazo a todos los que nos escuchan y los que todavía hoy sienten la pérdida de aquel que estaba a su lado y que ya no está. Nos vamos. Me llevas a un garito, está lleno de críos, aquí lo raro. Recuerdo, próximas citas con el deporte, en la sintonía de la cadena SER. A partir de las 8:30 regresamos con más en Hora 25 Deportes con Gallego, y a las 11:30 con Manu Carreño en el larguero. Mañana mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 quedamos en SER Deportivos. Hasta mañana, adiós. Cadena SER. La radio.